Jefe humilla y ridiculiza al limpiador enfrente de todos pues se sentía superior a todos. Poco tiempo después algo sorprendente sucede y él suplica por una oportunidad al ex limpiador humillado. Alejandro era conocido por su postura implacable y autoritaria. Esa mañana, convocó una reunión con todos sus subordinados para discutir la situación de la empresa. El clima en la sala de reuniones estaba cargado de tensión, y cada empleado sabía que cualquier desliz podría ser motivo para un sermón humillante. Miguel, el humilde limpiador, estaba presente, como siempre, listo para limpiar cualquier eventualidad. La reunión comenzó puntualmente a las 9 horas, y Alejandro no perdió tiempo en mostrar su insatisfacción con los números recientes. Estamos perdiendo mercado ante la competencia. ¿Cómo es esto posible?, vociferó, gesticulando agresivamente. Todas las miradas estaban fijas en la mesa, evitando el contacto visual con el jefe enfurecido. Durante la presentación de los gráficos, Alejandro notó algo que lo hizo interrumpir abruptamente. ¿Quién fue el responsable de limpiar esta sala?, preguntó, con los ojos chispeando de rabia. Miguel, sintiendo el corazón acelerarse, dio un paso adelante. Fui yo, señor Alejandro. Está bromeando conmigo, rugió Alejandro. Miren esto, señaló hacia un rincón de la sala donde había un pequeño acumulado de polvo. Esto es inaceptable. ¿Cómo espera que tengamos una reunión productiva en un ambiente sucio como este? Miguel, visiblemente afectado, intentó defenderse. Señor, hice lo mejor que pude. Puede haber sido un descuido, pero yo... ¿Descuido? Descuido es usted estar aquí, interrumpió Alejandro, humillándolo frente a todos sus colegas. Es usted un incompetente. Ni siquiera puede hacer su trabajo correctamente. ¿Cómo espera que alguien lo tome en serio? Las palabras de Alejandro fueron como puñaladas en el corazón de Miguel. Sentía que las lágrimas comenzaban a formarse, pero luchó por mantenerlas contenidas. Por favor, señor, realmente necesito este empleo. Tengo una familia que mantener. Dame una oportunidad para corregir el error. Alejandro, sin embargo, estaba decidido a hacer de Miguel un ejemplo. ¿Oportunidad? Ya tuvo su oportunidad y fracasó miserablemente. Quiero que salga de aquí ahora mismo. Está despedido. La sala cayó en un silencio incómodo. Nadie se atrevía a intervenir. Miguel, devastado, tomó sus pocas cosas y salió de la sala con la cabeza baja, sintiéndose completamente humillado y perdido. Tras ser humillado públicamente por Alejandro y despedido, Miguel caminó lentamente por las calles de la Ciudad de México, sintiendo un enorme peso en sus hombros. A cada paso, reflexionaba sobre la difícil situación en la que estaba su familia. Él era la única fuente de sustento, y su hija estaba gravemente enferma, necesitando tratamiento médico costoso. Miguel finalmente llegó a su pequeña casa y encontró a su esposa, María, esperándolo con una mirada ansiosa. Ella sabía que algo estaba mal tan pronto como vio la expresión abatida en el rostro de Miguel. ¿Qué pasó, Miguel?, preguntó María, sosteniendo su mano. Me despidieron, respondió Miguel, con la voz temblorosa. Alejandro me humilló enfrente de todos y me mandó a casa. Intenté explicar, pero no quiso escuchar. María abrazó a Miguel, tratando de consolarlo. Pero él sentía que estaba fallando a su familia. Su mente estaba llena de pensamientos oscuros y desesperados. Pensaba en su hija, Sofía, que estaba acostada en la habitación, luchando contra una enfermedad grave. La humillación pública fue un parteaguas para Miguel. Sabía que no podía seguir aceptando ser tratado de esa manera. Sentado en un banco del parque, hizo un juramento para sí mismo: estudiaría, se capacitaría y encontraría una forma de alcanzar sus sueños, costara lo que costara. En esa misma noche, esta situación desesperadora llevó a Miguel a tomar una decisión: se capacitaría, aprendería nuevas habilidades y encontraría una manera de mantener a su familia. Aunque el camino fuera difícil, estaba decidido a luchar por su hija y darle una oportunidad de recuperación.
5 años habían pasado desde que Miguel fue humillado y despedido por Alejandro. En ese tiempo, muchas cosas cambiaron. Alejandro, antes un jefe implacable y temido, ahora era solo un empleado más en una gran empresa, pero su posición estaba lejos de ser segura. Un día, fue llamado a la oficina del CEO. Caminando por los pasillos, sentía una creciente sensación de incomodidad. Al entrar en la sala del CEO, fue recibido con una mirada seria y palabras que resonarían en su mente por mucho tiempo. Alejandro, debido a recortes financieros y a la reestructuración de la empresa, lamentamos informarle que su puesto será eliminado, dijo el CEO, sin rodeos. Alejandro quedó sin reacción. Sus años de dedicación, la forma en que controlaba al equipo con mano de hierro, todo parecía haber sido en vano. La noticia de su despido lo dejó en shock. Sentado en su escritorio por última vez, reflexionaba sobre su carrera. Se sentía traicionado por el sistema que él mismo había ayudado a crear. Desesperado, Alejandro comenzó a buscar nuevas oportunidades de empleo. Sin embargo, su reputación de jefe abusivo lo precedía. Varias entrevistas resultaron en puertas cerradas. Los reclutadores, aunque educados, siempre encontraban una excusa para no contratarlo. Su confianza se estaba desvaneciendo y la presión de mantener a su familia se volvía insoportable. Un día, mientras navegaba por un sitio de empleos, Alejandro se topó con Renacer, una empresa emergente que estaba revolucionando el mercado. Los artículos elogiaban la cultura innovadora y el ambiente de trabajo acogedor. Era el tipo de empresa con la que él siempre había soñado trabajar, pero nunca se había esforzado por crear. Renacer, ¿eh? Suena prometedora, murmuró Alejandro para sí mismo. Decidido, preparó su currículum y una carta de presentación, destacando su vasta experiencia y habilidades. Envió su solicitud con la esperanza de que su experiencia superara cualquier prejuicio sobre su pasado. Mientras tanto, Miguel observaba el crecimiento de su empresa con una satisfacción silenciosa. Renacer se había consolidado como una de las startups más prometedoras de la Ciudad de México. Miguel, ahora un empresario respetado, reflexionaba sobre su trayectoria. Recordaba el día en que fue humillado públicamente por Alejandro. El dolor de ese momento se había transformado en combustible para su determinación. Juró nunca tratar a nadie de la misma manera. Cierto día, Miguel estaba en su oficina cuando su asistente entró con una pila de currículos. Señor Miguel, tenemos muchas solicitudes para la nueva posición de gerente. Uno de los candidatos tiene un currículum impresionante. Su nombre es Alejandro. Alejandro Ruiz. Miguel levantó la vista del documento que estaba leyendo, sintiendo un escalofrío al escuchar ese nombre. Una parte de él quería rechazar la solicitud de inmediato, pero otra parte, más racional, quería entender las motivaciones de Alejandro. Alejandro Ruiz, dijiste, preguntó Miguel, tratando de mantener la voz neutra. Sí, señor. Tiene una vasta experiencia, pero he oído que tiene una reputación difícil, respondió el asistente, cauteloso. Programa una entrevista con él. Quiero verlo en persona, decidió Miguel, con un brillo determinado en los ojos. En los días que siguieron, Alejandro recibió la confirmación de la entrevista. Sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Esta podría ser su última oportunidad de reiniciar. El día de la entrevista, se vistió con su mejor traje y se dirigió a Renacer. Al llegar, quedó impresionado con la modernidad del edificio y la atmósfera acogedora que permeaba el ambiente. Por favor, sígame a la sala de espera, dijo un joven reclutador, guiándolo por un corredor decorado con plantas y cuadros inspiradores. En la sala de espera, Alejandro encontró a otros candidatos, todos parecían igualmente ansiosos. Intentó iniciar una conversación. Es mi primera vez aquí. La empresa parece increíble, ¿no?, comentó Alejandro. Sí, todos dicen que el dueño es un visionario. Comenzó de la nada y construyó todo esto en pocos años.
Un verdadero ejemplo de superación, respondió uno de los candidatos, con admiración. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Las palabras comenzó de la nada resonaron en su mente. Sabía que quienquiera que fuera ese dueño, era todo lo que Alejandro no había sido, empático, visionario y respetuoso. Finalmente, Alejandro fue llamado a la entrevista. Entró en la sala con pasos dudosos y, al levantar la vista, quedó en shock. Sentado detrás de la mesa, con una mirada serena y confiada, estaba Miguel. «Buenos días, Alejandro. Es un placer verte después de tanto tiempo», dijo Miguel, su voz calma pero cargada de significado. Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La persona que él había humillado y destruido ahora estaba en una posición de poder sobre él. «Miguel, comenzó Alejandro, pero las palabras le fallaron. «Por favor, siéntate». «Tenemos mucho de qué discutir», respondió Miguel, sin perder la compostura. El destino había dado una vuelta completa, y ahora Alejandro tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones pasadas. Alejandro inició una conversación con un hombre de mediana edad sentado a su lado. «¿Tú también estás aquí para la vacante de gerente de proyectos?», preguntó Alejandro, intentando aliviar su propia tensión. «Sí», respondió el hombre. «He oído que el dueño de la empresa es una persona fantástica. Visionario, empático, alguien que realmente valora a sus empleados. Sería un sueño trabajar aquí». Alejandro asintió, pero su mente estaba ocupada con pensamientos sobre quién podría ser esa persona tan admirada. Se sentía fuera de lugar, como si fuera un lobo con piel de cordero entre aquellos que claramente respetaban y admiraban al dueño de Renacer. Después de un tiempo, el asistente regresó a la sala de espera. «Señor Alejandro, ¿puede acompañarme? Su entrevista será ahora». El corazón de Alejandro se disparó. Se levantó, ajustó la corbata y siguió al asistente por el corredor. Llegaron a una sala amplia, con grandes ventanales que ofrecían una vista deslumbrante de la ciudad. Alejandro respiró hondo antes de entrar. Al cruzar la puerta, se congeló. Sentado detrás de una mesa de caoba, con una mirada serena y confiada, estaba Miguel. El mismo Miguel que él había humillado 5 años atrás. «Miguel», murmuró Alejandro, incrédulo. Miguel esbozó una leve sonrisa. «Alejandro, ¿cuánto tiempo? Por favor, siéntate». Alejandro, aún en shock, apenas podía encontrar palabras. Se sentó frente a Miguel, sintiéndose pequeño y vulnerable. «Yo, no sabía que tú eras el dueño de Renacer», dijo, tratando de disimular su nerviosismo. Miguel se inclinó levemente hacia adelante, sus manos cruzadas sobre la mesa. «La vida tiene sus ironías, ¿no? Pero, vayamos directo al grano. Estoy aquí para una entrevista profesional, y espero que podamos mantener ese enfoque. Cuéntame sobre tus calificaciones y experiencias desde que dejaste tu última empresa». Alejandro respiró hondo, intentando recomponerse. «Bueno, he trabajado en el área de gestión de proyectos por más de 15 años. Tengo una amplia experiencia en liderazgo de equipos, desarrollo de estrategias y ejecución de planes complejos». Miguel escuchaba atentamente, pero su mirada indicaba que estaba evaluando más que solo las palabras de Alejandro. «¿Y por qué decidiste postularte a Renacer?» «Yo, he oído hablar muy bien de la empresa. Sé que ustedes están revolucionando el mercado y me gustaría ser parte de eso», respondió Alejandro, tratando de sonar convincente. Miguel asintió lentamente. «Interesante. Y dime, Alejandro, ¿recuerdas lo que sucedió hace 5 años? ¿Ese incidente en tu antigua empresa?» Alejandro sintió un escalofrío. «Sí, lo recuerdo. Fue un error terrible de mi parte. Era una persona diferente en ese momento, arrogante e insensible. He estado esforzándome mucho para cambiar desde entonces», dijo, con la voz temblorosa. Miguel mantuvo la mirada fija en Alejandro, evaluando cada respuesta. «El cambio siempre es posible, Alejandro.
pero las acciones del pasado tienen consecuencias. Vamos a ver si realmente has cambiado. El silencio se instaló en la sala por unos instantes antes de que Miguel continuara. Esto influirá en mi decisión, claro. Pero, por ahora, sigamos con la entrevista. Necesito conocer mejor tus habilidades y tu carácter. Mientras Alejandro respondía a las preguntas subsecuentes, su mente no podía alejarse de los recuerdos de ese día fatídico. Sabía que su única oportunidad de redención estaba allí, frente a Miguel, y esperaba que el tiempo y sus acciones recientes pudieran probar que era, de hecho, una persona diferente. La entrevista continuó, y Alejandro hizo lo posible para mostrar su competencia y su genuino deseo de cambio. Sin embargo, sabía que la decisión final estaba en manos de alguien que tenía todas las razones para dudar de él. Mientras Alejandro hablaba, su mente se inundaba de recuerdos del pasado. Recordó el día en que humilló a Miguel frente a todos, la rabia en sus ojos y el tono de su voz al ordenar el despido. La culpa comenzaba a pesar en sus hombros, y era evidente que se sentía incómodo. Después de ser despedido, pasé por un periodo muy difícil. Perdí todo lo que tenía y tuve que reconstruir mi vida desde cero. Durante ese tiempo, reflexioné mucho sobre mis errores y la forma en que trataba a las personas. Me di cuenta de que el éxito no solo está en los resultados, sino también en cómo tratamos a quienes nos rodean. Desde entonces, he tratado de ser una mejor persona, más empática y respetuosa, dijo Alejandro. Miguel escuchaba atentamente, pero mantenía su postura firme. No podía olvidar lo que sucedió hace 5 años, el dolor y la humillación que sufrió. Después de un breve silencio, respondió: agradezco tu sinceridad, Alejandro. Pero, para ser franco, aquel incidente marcó profundamente mi vida. Tuve que reconstruir mi dignidad y mi carrera desde cero. Hoy estoy en una posición diferente, pero nunca olvidé ese día. Alejandro sentía el peso de las palabras de Miguel y se daba cuenta de que no sería fácil obtener su perdón. Bajó la cabeza, avergonzado, y murmuró: entiendo, Miguel. Y lamento profundamente todo. Solo pido una oportunidad para demostrar que realmente he cambiado. Miguel, aún con una expresión seria, reflexionó por un momento. Se levantó de la silla y caminó hacia la ventana, observando la vista de la ciudad. Después de unos instantes, se volvió hacia Alejandro y dijo: hagamos lo siguiente, Alejandro. Estoy dispuesto a considerar tu candidatura, pero necesito ver con mis propios ojos que realmente has cambiado. Te voy a dar una tarea difícil y desafiante. Si logras cumplirla con excelencia, podremos hablar sobre una posible contratación. Alejandro, aliviado por tener una oportunidad, levantó la cabeza y respondió con determinación: haré lo mejor que pueda, Miguel. Agradezco la oportunidad. Miguel asintió con la cabeza, aún evaluando las palabras de Alejandro, y finalizó la conversación: muy bien, Alejandro. Serás informado sobre la tarea pronto. Espero que hagas justicia a tus palabras. Y así, con la tensión aún en el aire, Alejandro salió de la sala, decidido a probar que era un hombre cambiado. Miguel, por su parte, observaba la puerta cerrarse y reflexionaba sobre lo que el futuro les depararía a ambos. Días después de la entrevista, Alejandro recibió una llamada inesperada de Renacer. Su corazón se aceleró al contestar. Señor Alejandro, aquí es de Renacer. Analizamos su entrevista y currículo. Hay una oportunidad en la empresa con buena remuneración y posibilidad de crecimiento, pero, considerando su historial, esta será la única forma de formar parte del equipo. Alejandro sintió una mezcla de esperanza y aprensión. Entiendo. ¿Y cuál sería esa oportunidad?, preguntó él. Estamos ofreciendo un puesto en el área de limpieza. Inicialmente, puede parecer una posición modesta, pero es una oportunidad para que muestres tu compromiso y demuestres que has cambiado. Con el tiempo y tu esfuerzo, hay potencial para crecer dentro de la empresa. Alejandro se sintió ofendido inicialmente. Había sido un gerente exitoso, y ahora le ofrecían un puesto de limpiador.
Sin embargo, tras un momento de reflexión, se dio cuenta de que esta podría ser su única oportunidad de redención y de cambiar todo lo que había hecho mal en el pasado. «Acepto la propuesta», dijo él, con determinación. Los primeros días en el nuevo trabajo fueron desafiantes. Alejandro enfrentó prejuicios de clientes y compañeros que no confiaban en su potencial. Muchos aún lo veían como el jefe arrogante e insensible del pasado. A pesar de las dificultades, Alejandro se dedicó al trabajo con empeño. Limpiaba cada rincón de la empresa con cuidado, como si estuviera limpiando su propio pasado. Poco a poco, comenzó a ganar el respeto de algunos compañeros. Su humildad y determinación eran evidentes. Una vez, durante la limpieza del vestíbulo principal, un cliente comentó sarcásticamente: «No pareces el tipo de persona que se llevaría bien con una escoba». Alejandro, en lugar de ofenderse, respondió con calma: «He aprendido que el trabajo digno no está en la posición, sino en la actitud con la que lo hacemos». Con el paso del tiempo, la actitud de Alejandro empezó a cambiar la percepción de los demás. Superó obstáculos, trabajando incansablemente y demostrando que realmente había cambiado. Su humildad y dedicación comenzaron a ser reconocidas. Cierto día, mientras limpiaba una sala de reuniones después de un importante evento, el jefe de departamento pasó por él y se detuvo un momento. Observando el trabajo impecable de Alejandro, dijo: «Buen trabajo, Alejandro. La sala está impecable. Sigue así». Alejandro sintió una ola de satisfacción y gratitud. Ese simple elogio significaba mucho para él. Era una señal de que sus esfuerzos estaban siendo reconocidos. Se dio cuenta de que siempre había estado equivocado en su comportamiento arrogante del pasado y que el verdadero cambio comenzaba por la humildad y el respeto hacia los demás. Alejandro continuaba su rutina de limpieza en Renacer, cada día más decidido a probar su valor. Sin embargo, un día, mientras limpiaba el pasillo principal, se encontró cara a cara con Ricardo, un antiguo colega de su época como jefe. Ricardo ahora ocupaba un cargo de gerencia en Renacer. «Vaya, si no es el gran Alejandro, reducido a limpiar pisos», dijo Ricardo con un tono sarcástico. Alejandro, sintiendo una ola de vergüenza y rabia, respondió con calma: «Hola, Ricardo. Sí, estoy aquí trabajando duro para redimirme». Ricardo se rió, incrédulo. «¿Crees que unas semanas fregando pisos van a borrar lo que hiciste? No has cambiado, Alejandro. Sigues siendo el mismo arrogante de siempre». Alejandro respiró hondo, luchando por mantener la calma. «Estoy tratando de cambiar, Ricardo. Todos merecen una segunda oportunidad». Ricardo sacudió la cabeza. «Veremos. Pero te diré una cosa, Alejandro. La mayoría aquí aún no confía en ti. Demuéstranos que estamos equivocados». Este enfrentamiento dejó a Alejandro conmocionado, pero también más decidido que nunca a mostrar que realmente había cambiado. Semanas después del enfrentamiento con Ricardo, Alejandro enfrentó un dilema moral que pondría a prueba su nueva postura. Un día, mientras limpiaba la sala de reuniones después de un importante encuentro de negocios, Alejandro encontró una carpeta olvidada con información confidencial sobre un proyecto futuro de la empresa. Dentro de la carpeta había detalles que, si se usaban correctamente, podrían acelerar su promoción e incluso limpiar su nombre más rápido. Alejandro se sintió tentado. Sabía que, si utilizaba esa información, podría impresionar a Miguel y a los otros líderes, asegurando su ascenso en la empresa. Sin embargo, eso significaría traicionar la confianza que estaban comenzando a depositar en él. Pasó la noche reflexionando sobre la situación. Recordó las palabras de Miguel sobre cambios y consecuencias. Por primera vez, Alejandro se dio cuenta de que el camino fácil nunca traería la verdadera redención. A la mañana siguiente, Alejandro fue a la oficina de Miguel con la carpeta en manos. «Miguel, encontré esto en la sala de reuniones ayer. Pensé que era importante devolverlo». Miguel miró la carpeta y luego a Alejandro, sorprendido. «Gracias, Alejandro.
Esto es muy importante. Aprecio tu honestidad. Alejandro sonrió, sintiéndose aliviado. Sabía que había tomado la decisión correcta, incluso si eso significaba un camino más largo y difícil hacia su redención. Y así, paso a paso, Alejandro comenzó a reconstruir su vida y su reputación, decidido a nunca más ser el hombre que un día fue. Cierto día, Miguel le entregó a Alejandro un dossier con detalles sobre un proyecto complejo y de gran importancia para Renacer. Tendrás 3 meses para concluir este proyecto. Será tu oportunidad de demostrar que realmente has cambiado. Es un trabajo que exige no solo competencia técnica, sino también liderazgo, empatía y respeto por el equipo. Si lo logras, tendrás un lugar en Renacer. Pero recuerda, la manera en que trates a las personas a lo largo de este proceso será crucial. Los días que siguieron fueron intensos para Alejandro. Se sumergió de lleno en la tarea, dedicándose con una intensidad que sorprendió a todos. Pasaba horas estudiando cada detalle del proyecto, buscando entender no solo los aspectos técnicos, sino también cómo podría inspirar y motivar al equipo que se le había asignado. Alejandro comenzó a interactuar con sus nuevos colegas de trabajo de una manera que nunca había hecho antes. Escuchaba atentamente sus ideas, mostraba gratitud por las contribuciones y no dudaba en ofrecer apoyo cuando era necesario. Necesitamos trabajar juntos en esto. Sus ideas son fundamentales para el éxito del proyecto, decía con frecuencia, sorprendiendo al equipo con su nuevo comportamiento. Una vez, durante una reunión, una joven ingeniera llamada Sofía hizo una sugerencia brillante, pero vacilante. Alejandro, reconociendo la importancia de alentarlo, respondió con una sonrisa sincera. Sofía, esa es una excelente idea. Vamos a explorar esto más a fondo. ¿Puedes liderar esta parte del proyecto? Estos momentos de empatía y colaboración comenzaron a cambiar la percepción del equipo sobre Alejandro. Ellos veían a un hombre que genuinamente estaba tratando de redimirse y aprender de sus errores pasados. La transformación de Alejandro era evidente no solo para el equipo, sino también para Miguel, que observaba de cerca el progreso. Al final de los 3 meses, Alejandro presentó el proyecto finalizado a Miguel y a los otros directores de Renacer. El resultado fue impresionante. No solo por la calidad técnica del trabajo, sino por la forma en que Alejandro había conducido al equipo, promoviendo un ambiente de respeto y colaboración. Miguel se levantó después de la presentación y caminó hacia Alejandro. Felicidades, Alejandro. No solo completaste la tarea con excelencia, sino que también demostraste que eres capaz de cambiar y liderar con empatía y respeto. Renacer es un lugar donde creemos en la segunda oportunidad, y tú has demostrado que mereces esa oportunidad. Alejandro, con los ojos humedecidos, estrechó la mano de Miguel. Gracias, Miguel. Prometo que nunca olvidaré la importancia de tratar a todos con dignidad y respeto. Esta lección estará conmigo para siempre. Miguel sonrió, satisfecho con la transformación que había presenciado. La justicia se había hecho, y ambos hombres, de maneras diferentes, habían renacido de las adversidades que enfrentaron. ¿Te gustó la historia de redención y superación de Alejandro y Miguel? Entonces, no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenidos inspiradores y emocionantes como este.